Como están carnales otra vez el Chontlas, con información exclusiva e inédita que no encontrarás en otro canal. Jesús, de quien se ha escrito más en el mundo, mencionado en las 3 religiones más importantes del planeta, mucha controversia ha existido, y la polémica parece nunca terminar, un filósofo, una deidad, un revolucionario o un mensajero de la paz, eso solo el tiempo lo dirá. Este es un vídeo que no pretende causar polémica religiosa, sino es acerca del hombre que existió hace 2000 años, siendo de un total interés para todos los creyentes o no creyentes, siendo una de las ironías más grandes, el hombre más conocido de la historia y el que más secretos guarda. Sean bienvenidos y espero sea de su agrado. La simbología cristiana. La cruz, no fue utilizado como símbolo del cristianismo sino hasta el siglo III, cuando Constantino llegó al poder adoptando el crismón como símbolo popular. En los comienzos del cristianismo la cruz era vista más como un instrumento de tortura, en donde Jesús fue castigado de manera brutal. Entre los primeros cristianos representaba un juramento secreto nunca escrito. El ictus o la figura de pez, es uno de los primeros símbolos utilizados por el cristianismo primitivo, se cree que se remonta a finales del siglo I, y es de origen griego, ya que dentro de la imagen del pez se encuentra la palabra ichthys, que quiere decir pez, formando también unas siglas que dicen, Iusus Christi Theus Dios Soter, o en su traducción Jesús Cristo Dios Hijo del Salvador. Se cree que se adoptó la figura del pez, a que varios de los discípulos de Jesús eran pescadores. En relación a lo que nos cuenta los evangelios con los peces, como el milagro de la multiplicación de los panes y peces, Pedro pescador de hombre, Jesús caminando sobre el mar, la parábola del pez, etc. El ancla, también su origen se remonta al finales del siglo I, su uso como símbolo de Cristo se debe al igual que el pez con la relación que guarda los evangelios con el mar, los discípulos como marineros, el milagro de caminar sobre el mar, el bautismo sobre el río Jordán, y la cita en la carta a los hebreos, que dice textualmente, haciéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida el ancla de nuestra alma. La estrella de 5 picos, sí como no. ¿Qué te estás fumando? Has de creer que estoy loco o que ya estoy borracho, pero escucha con atención antes de retirarte del vídeo. Es posible que este sea el símbolo más antiguo del cristianismo, y se deba a la siguiente razón. Existe una polémica en cuanto a la persona de Jesús, pero hay algo en la que casi todos los evangelios concuerdan, ya sean canónicos o no canónicos, y es que Jesús era el Mesías, y provenía de la casa del rey David, por lo tanto sería el legítimo heredero del trono de Israel, y el enviado por Dios a volver a liberar la nación de Israel del yugo romano. Esos eran los propósitos que tendrían que hacer el Mesías, para ser cumplida el pacto de Israel con su Dios, y así como en la época de los filisteos, el rey David acabó por expulsar a estos y se convirtió por fin Israel en una nación. De la misma manera Jesús tendría que hacer con sus enemigos en Roma. Es por eso que se necesitaba de un símbolo que se identificara con el nuevo Mesías, ya que si David tenía la estrella de 6 picos, Jesús siendo descendiente debería de tener otra estrella diferenciándolo a la de su ancestro, además de representar a la estrella de Belén, que es la señal para la llegada del Mesías. Pero con la llegada de Constantino y la institucionalización del cristianismo, muchos símbolos y creencias de Jesús fueron rechazadas y se consideraron herejías. Una nueva religión. Según la fe cristiana, Jesús fue enviado por Dios para redimir los pecados del mundo, traer la nueva buena sobre todos los habitantes de la tierra, y fundar una nueva religión para difundir la verdad del único y verdadero Dios. Todo esto se basa en lo dicho en el texto evangélico de Mateo, el cual dice a la letra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es de vital importancia para su comprensión el saber que las primeras copias escritas, que se tienen del conocimiento de la existencia de los evangelios, estos fueron escritos en griego antiguo, y de ahí sus traducciones al latín, resultando de gran importancia para saber lo que Jesús quería decir. Tenemos que empezar con qué quería decir Jesús cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra iglesia proviene del griego ekklesia, y en las épocas en donde el helenismo estaba en su apogeo, tenía el significado literal de asamblea o reunión de ciudadanos, congregados en razón de una convocatoria pública. Un ejemplo de esto es, cuando Pericles convocó en la Eclesia, asamblea, a los ciudadanos de Atenas para decidir si iban a ir a la guerra contra Persia, según lo descrito por el historiador Teucidedes. Y si conocemos la etimología de la palabra, y sabemos que los evangelios más antiguos fueron escritos o traducidos al griego, la pregunta nos llega de manera inevitable, carnalitos.
Jesús estaba fundando una nueva religión, o quería hacer una especie de democracia como la de Atenas en la época de Pericles. El Santo Grial, la lanza del destino, el sudario de Turín y el manto de la Verónica o Mandilion, son reliquias vinculadas con Jesús y se le atribuyen a ellas un poder místico, capaces de hacer milagros. Sin embargo, conforme a lo citado en los evangelios que nos narran la vida de Jesús, no aparecen descritos, como tal y ahora los conocemos. En lo que respecta al Santo Grial, existe una mención muy vaga en la última cena donde dice Jesús: el pan este es mi cuerpo y el vaso de vino es la sangre, que será derramada para el nuevo pacto. Sin embargo, esto Jesús lo dice de forma metafórica, ya que si en verdad en el vaso, la copa o el recipiente en donde Jesús repartió el vino a sus discípulos en la última cena, en verdad hubiera guardado la sangre de Cristo, también por lógica el pan que comieron, el cual es simbólicamente representada hoy en día conocido como la hostia, tendría que tener parte de su carne, tal y como lo dice en la última cena, algo que sonaría muy loco e inclusive hasta perturbador. Sin embargo, podrían haber unas reliquias de las cuales no se le otorgan poderes divinos y siempre estuvieron presentes en todos los milagros que hizo Jesús según los evangelios, y estas serían sus ropas, conforme a lo citado en el Evangelio de Mateo 27:35. Este dice a la letra: y después de crucificarle repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa y echaron suertes. Pero ¿por qué no se hablan nunca de estas reliquias, y en dónde estas si es que existen todavía? Los apóstoles, como es bien sabido, Jesús solo escogió a 12 hombres de su confianza, como sus discípulos más cercanos, y estos fueron conocidos como los apóstoles. Pero ¿qué pasaría si te dijera que fueron más de 12, que otra vez con otra marihuanada? No, carnalito, no te vayas, esto te va a sorprender. No se trata de un documento secreto u otro evangelio que nos hable de un apóstol desconocido. Esta información es sacada de los textos bíblicos canónicos. Sí, carnalitos, todos sabemos que los discípulos escogidos por Jesús, según el Evangelio de Mateo, Marcos y de Lucas, fueron Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Simón el cananita, Santiago hermano de Jesús, Judas Tadeo y Judas Iscariote, y a estos fueron concedidos poder para expulsar demonios y pregonar en su nombre, según los textos bíblicos. Sin embargo, hay otro que es mencionado en los evangelios de Marcos y Lucas, como un desconocido que no seguía al grupo, que pregonaba en el nombre de Jesús y expulsaba demonios, diciendo así la cita textual Marcos 9:38, y diciéndole así Juan: hemos visto a uno que en tu nombre predica y echaba a los demonios fuera y se lo prohibimos, ¿por qué no nos sigue? A lo cual respondió Jesús: dejadle, no se lo prohíbas más, porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Pero ¿quién era este discípulo anónimo? Jesús lo conocía y tenía también la autorización de este sin el conocimiento de los demás. Muchos especialistas en el tema han especulado en que se podría tratar de María Magdalena o de Barrabás, pero eso no es todo. Tenemos otro apóstol del cual se conoce muy poco o casi nada. Este fue escogido para suplir a Judas Iscariote, según lo narrado en el texto bíblico Hechos de los Apóstoles. Estos escogieron entre dos hombres, uno llamado Barsabás el justo y otro llamado Matías, echando suertes para elegir al nuevo apóstol, siendo este último el que se quedaría con el puesto de apóstol dejado por Judas. Y por último tenemos a Saulo de Tarso, o Pablo, del cual la historia ya es muy conocida de su conversión al cristianismo, y si contamos bien el número de apóstoles elegidos por Jesús en vida, el apóstol desconocido, el escogido por sus discípulos para ocupar el lugar de Judas, y Saulo de Tarso o Pablo, en realidad tenemos que los apóstoles fueron 15. Un dato curioso y poco conocido. María Magdalena siempre estuvo relacionada con la imagen de una prostituta, la prostituta arrepentida, y en la novela de Dan Brown se le menciona a ella como la compañera y madre de los hijos de Jesús, desatando la controversia. Sin embargo, hay un dato desconocido sobre esta mujer, y es que también pertenecía a un linaje real. Así es, carnalitos, ella era una descendiente directa de los macabeos, ya que Magdala o Magdan significa torre y este era el símbolo de los macabeos, que gobernaron Israel después de la invasión de Antíoco, general de Alejandro Magno. El cristianismo, tal y como lo conocemos ahora, era muy diferente al del siglo I. Existían un sinfín de movimientos que simpatizaban con Jesús. Uno de ellos eran los ebionitas o los pobres,
Estos creían seguir al pie de la letra el Antiguo Testamento y negaban que Jesús fuera un Dios en carne. Estos afirmaban que Dios lo adoptó al momento de su bautismo, se les estaba prohibido comer carne, y rechazaban las enseñanzas de Pablo de Tarso, y solo aceptaban el Evangelio de Mateo como verdadero. Otro importante movimiento eran los nazarenos. Estos también eran judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías. Estos practicaban el judaísmo y eran observadores rigurosos de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Este grupo se menciona en los Hechos de los Apóstoles 24:5. Y por último los gnósticos, de los cuales en estos últimos años se han hecho una mención muy especial, relacionándoles con evangelios como el de Tomás, el de Felipe o el tan controvertido de Judas. Estos parecían más bien ser una especie de filósofos, que solo les importaba la sabiduría para encontrar un conocimiento secreto, a través de las enseñanzas filosóficas de Jesús. De ahí el término gnosis, que viene del griego antiguo, que quiere decir conocimiento. Así también como existieron 12 apóstoles, también el Nuevo Testamento nos hace mención de mujeres que predicaban las enseñanzas de Jesús, tal y como se describe en el Evangelio de Lucas, el cual dice a la letra: después él caminaba por todas las ciudades predicando, y los 12 apóstoles con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual hizo salir 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas, perteneciendo estas al círculo selecto de Jesús como sus discípulos principales. La muerte de Jesús en la cruz. Innumerables pinturas y representaciones existen sobre este tema. Sin embargo, los especialistas concuerdan en que la mayoría están equivocadas. Todas las pinturas, los iconos y las representaciones muestran a Jesús clavado en las palmas de la mano, y en la de los pies, con un pequeño manto cubriendo una parte del cuerpo de Jesús. Sin embargo, todo esto es totalmente erróneo. Según los registros que se tienen de la época, los romanos acostumbraban a crucificar a sus enemigos, de una manera mucho más cruel, tal y como vemos en esta imagen. Los brazos eran colocados de tal manera que el pecho sobresaliera, y que éste se fuera sofocando lentamente, amarrando los brazos a la viga y clavando sus manos, para que tuviera la menor movilidad posible. También se clavaban los pies, pero no era el empeine como siempre se nos ha hecho creer, sino en los tobillos, teniendo un pie de cada lado de la viga principal, y el condenado a muerte estaba totalmente desnudo. Para mayor humillación. Como podemos ver, el castigo era en extremo cruel y humillante, y todas las representaciones que nos muestran la iconografía cristiana, resultan ser demasiado piadosas con lo que ocurrió en realidad. Existen innumerables misterios y datos curiosos acerca de Jesús, sin lugar a dudas uno de los personajes históricos más importantes de la historia. Espero que les haya gustado el vídeo y que exista un debate respetuoso sobre este vídeo, que lo hice solo con fines informativos, sin el menor afán de proclamar una verdad religiosa, ni de atacar las creencias de alguien. Ya sabanas carnales, si les gustó dale pulgar arriba, comparte y suscríbete, y no dejes de ver mis otros vídeos para que siga subiendo más. Hasta el próximo vídeo y que te la pases chingón.